Esta semana nos hemos dedicado a responder la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Hemos dicho 4 cosas reales a la luz de las Escrituras sobre el Evangelio. En primer lugar, el martes dijimos: el Evangelio es un anuncio concreto de la vida, muerte, resurrección, ascensión y la promesa de su segunda venida del Señor Jesucristo. Y este mensaje concreto Dios lo destinó para un pueblo esclavo por el pecado. En segundo lugar, en segundo, tercer y cuarto lugar, día jueves, hablamos de que el Evangelio es un anuncio necesario por la condición del pecador. Vimos una exposición de la condición del pecador en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, Efesios capítulo 2 del 11 al 12 y Colosenses capítulo 1 versículo 21. Allí vimos 9 aspectos de lo que significa ser un pecador para Dios. En tercer lugar, el jueves hablamos de que el Evangelio es un anuncio del que no podemos avergonzarnos. Y dimos 3 razones para ello. Y en cuarto lugar, el jueves hablamos de que el Evangelio es un anuncio que es el poder de Dios para salvarnos. ¿Y cómo nos salva el Evangelio? Primero, nos justifica, nos declara inocentes por nuestra fe en Jesucristo delante de la santa ley de Dios. En segundo lugar, el Evangelio, al obedecerlo, nos santifica por la palabra y por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Evangelio algún día, en la segunda venida de nuestro Señor, nos glorificará. Si estamos muertos en su segunda venida, nos resucitará. Y juntamente con los cristianos que estén vivos, seremos transformados, recibiendo un cuerpo glorificado, y viviremos para siempre en ese estado con el Señor. Esta noche deseo concluir con 2 verdades más para responder a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Lo que he dicho hasta aquí simplemente es el repaso de las 2 predicaciones anteriores. ¿Qué es el Evangelio? Romanos capítulo 1 versículo 15 y 16. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En quinto lugar, vamos en el cuarto punto. Hoy voy a hablar del quinto y el sexto punto y concluimos. En quinto lugar, el Evangelio es un anuncio que determina la eternidad de las personas. Diga conmigo, diga: el Evangelio tiene el poder para determinar mi eternidad. Y en este punto yo quiero que usted me esté muy atento, porque esto es demasiado importante para usted y para mí. Vuelvo a citar al apóstol Pablo en Romanos 1:16 y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y comienzo el mensaje de esta noche diciéndole: el Evangelio no salva a todas las personas. Llevamos 20 siglos de historia cristiana y no todas las personas en estos 20 siglos han sido salvas por el Evangelio. ¿Por qué? Porque en ese versículo está implícito que solamente el Evangelio salva a todo aquel que lo cree. El Evangelio es un mensaje con 2 realidades implícitas. Diga conmigo, diga: 2 realidades: la salvación y la condenación. Y yo quiero que usted esté muy atento a lo que yo le voy a predicar esta noche, porque esto es muy importante para usted y para mí. El mismo Evangelio que a unos salvará, a otros condenará. No es otro Evangelio, porque solamente existe un Evangelio. No hay 2, no hay 3, no hay 4 evangelios. No hay evangelio católico, no hay evangelio protestante, no hay evangelio testigo de Jehová, no hay evangelios para negros, no hay evangelios para blancos, no hay evangelio para ricos, no hay evangelio para pobres. Todo eso se lo inventó el hombre. La Biblia solamente habla de un solo y santo y glorioso evangelio, que salvará a los que lo creen, que condenará a los que lo rechazan. El evangelio es salvación para todo aquel que cree en él. Pero ese mismo evangelio que salva a los que creen en él, al mismo tiempo es un mensaje de condenación para todo aquel que lo rechaza.
Y este es el bendito problema que tenemos hoy en Latinoamérica y en el mundo con el evangelio. Porque solamente algunas personas que predican la palabra de Dios solo quieren hablar de un lado de la moneda. Y es injusto con la gente. Porque si yo solamente le digo a usted un lado de la moneda, lo estoy engañando vilmente. Le estoy mirando la cara de tonto a usted. ¿Y sabe cuándo las personas se dan cuenta de esa realidad? Cuando es demasiado tarde, cuando ya no pueden hacer nada. El evangelio es salvación para el que lo cree, pero al mismo tiempo es un mensaje de condenación para todo el que lo rechaza. Si nuestro Señor Jesús es el evangelio, y lo es, entonces lo que acabamos de afirmar es completamente cierto. Y en esta noche voy a llamar al estrado. Hagamos de cuenta que esto es un juzgado, no una iglesia hoy. Y voy a llamar al estrado a 3 testigos principales que nos van a hablar de esta realidad, de que el evangelio determina la eternidad de las personas, salvando a los que lo creen, condenando a los que lo rechazan. Mis 3 testigos son en el orden. Primero, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo aparece como nuestro primer testigo. Estas son sus palabras al respecto. Lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo porque es una invención mía. Lo estoy diciendo porque es la revelación de Jesús. Lucas 11:23. Diga conmigo, diga: Jesús es el evangelio. Entonces mire lo que Jesús, el evangelio dice: el que no es conmigo. ¿Usted cree que yo tengo miedo del diablo? No, yo tengo miedo de él. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora vamos a Juan capítulo 3 versículo 18. Palabras del Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, el fariseo. Jesús le dice, hablando de sí mismo en tercera persona: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que lo van a condenar, no, ya ha sido condenado. En el momento que una persona rechaza a Jesús, rechaza el evangelio, es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queda muy claro que nuestro Señor era consciente que la actitud de los seres humanos hacia Él, hacia su mensaje y obra, determinaría ya sea la salvación o la condenación de sus vidas. ¿Y por qué no podemos mirar otras religiones? No, usted sí las puede mirar, pero ninguna religión lo va a salvar. De hecho, Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27 habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aún esa religión no lo salva, porque la salvación Dios la estipuló en el evangelio. Lo voy a sorprender con algo más esta noche. Dado el caso de que hubiera vida alienígena, es decir, vida extraterrestre, dado el caso de que los alienígenas nos visitaran, aún así nada cambiaría esta realidad, porque el evangelio fue dado a la raza de Adán. Y el Dios que hizo los cielos y la tierra determinó que solamente usted y yo podemos ser salvos si creemos este evangelio. Y si no lo creemos y lo rechazamos, seremos condenados. Yo sé que en un mundo pluralista, donde no hay absolutos, o por lo menos eso es lo que las cadenas de televisión y las redes sociales nos quieren hacer creer, que no hay absolutos, este mensaje suena muy duro, pero no es duro, es la verdad.
Dios ha determinado salvarte por el evangelio o perderte por el evangelio. No hay punto medio en sus palabras. Para Jesús no existe gente neutral. O tú eres de Él o tú estás contra Él. Y no hay más. O tú eres amigo de la cruz o tú eres enemigo de la cruz. No te pongas a tratar de irte por las ramas, porque Él no te da esa opción. No hay punto medio en sus palabras y tenemos que tomarlas en serio. En la primera declaración, en la de Lucas 11:23, queda claro que nuestro éxito o fracaso eterno depende de nuestra posición frente a Jesús. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Él o estamos en su contra. Punto. Una sola pregunta: ¿dónde deja eso a toda la politiquería católica y evangélica que tenemos en las redes sociales? ¿Dónde deja eso a los medio convertidos? ¿Dónde dejan esas palabras a las personas que dicen: yo estoy de acuerdo con unas cosas y estoy en contra de otras cosas? Pelea con eso. Vamos, argumentale a Él. No, yo no puedo ser tan fanático de Jesús. Ok, mira lo que Él te responde: o estás conmigo o estás contra mí. Punto. Aleluya. Y en las palabras de Nicodemo, en Juan 3:18, nuestro Señor define estas dos posiciones. Estar con Él, ¿qué significa? Creer en Él. ¿Y qué significa estar contra Él? Por el contrario, no creer en Él. Y no solamente define las posiciones, define el destino. El que cree no es condenado. ¿Qué significa eso? Que es salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado, por lo tanto no es salvo. Y voy a decirlo lo más claro posible. No me venga usted con el cuento que una persona que negó toda la vida a Jesús, en el último instante lo aceptó, en un estado inconsciente, conectado a un bendito respirador, cuando ni él era consciente de sí mismo. Dejen de engañarse a ustedes mismos. La mayor parte de esas personas están en el infierno. Por eso hay que predicarles ahora que están conscientes, ahora que están sanos. No espere una tragedia. No espere llamarme a las 11 de la noche: pastor, por favor, ore por mi primo, ore por mi prima, se acaba de accidentar y el médico dice que le quedan horas de vida. Una pregunta: ¿y por qué no le predicaste antes del accidente? Porque lo que queremos es poliquitear. Y no lo dije bien, yo lo sé. Queremos estar bien con todo el mundo. Yo hoy no quiero estar bien con usted. Yo quiero estar bien con el Dios del cielo. El evangelio de nuestro Señor no nos permite ser neutrales. O somos o no somos, y se acabó. Y no hay puntos medios. Y no hay proceso. Uno nace de nuevo o uno no nace de nuevo y se acabó. Uno tiene el Espíritu Santo o no lo tiene, punto. Todos esos procesos se los inventaron los de Estados Unidos, los gringos que dañaron y permearon este evangelio. Segundo testigo. El primero es Jesús, pero le voy a dar otros dos, por si le queda alguna duda, de que el evangelio salva y condena. En segundo lugar, llamo a este estrado al apóstol Pablo como mi segundo testigo, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 17. Yo no sé si usted lo percibe, pero Dios está aquí.
Dice el apóstol Pablo, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que, gracias a Dios, dice Pablo, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo, o sea, el evangelio. El conocimiento de Cristo es el evangelio, por todas partes, como un fragante perfume. Wow. Versículo 15. Nuestras vidas, dice Pablo, son la fragancia de Cristo. Y escúcheme, predicadores, ¿usted huele a Cristo o usted huele a mundo? Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero aquí se pone la cosa espeluznante. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Cuando yo aparezco en escena predicando este mensaje, en esta noche yo le huelo a usted de acuerdo a su posición frente a Jesús. Eso es lo que está diciendo él. Versículo 16. Para los que se pierden, los que predicamos el evangelio, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. El que anuncia el evangelio, cuando abre la boca y predica a Cristo, para unos es olor de muerte para muerte, como dice la Valera, pero para otros es olor de vida para vida. ¿A qué te huelo esta noche? ¿A qué te huelo yo esta noche? ¿A vida o a muerte? Pastores, que cuando usted habla de esa forma, yo me siento en el infierno. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no es salvo. Y que usted necesita esta noche tomar en serio este mensaje y rendirle su vida y su corazón a Dios. El problema no soy yo que le vuelvo a muerte. El problema es usted que no es salvo. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes. Ya en la época de Pablo había un montón de charlatanes que predican para provecho personal. ¿Por qué no le predican a la gente el verdadero evangelio? Porque lo que quieren es sacar plata, porque lo que quieren es like en las redes sociales, porque nunca salen hablando del infierno ni del cielo, porque lo que quieren es que en Facebook o en YouTube la gente diga tremenda predicación. No, yo no quiero que usted diga tremenda predicación. Yo lo que quiero es encontrármelo a usted en el reino de los cielos. Aleluya. Es mejor que usted diga: me voy de esta iglesia, no me gusta cómo me predicó ese mensaje ese pastor, pero de un tiempo acá el Espíritu lo llame y usted sea salvo y nos veamos en el reino de los cielos. Aleluya. Y no tenerlo contento, todo engañado, todo engrupido, creyendo usted que va para el cielo y no va para ningún cielo. Ya ven, dice Pablo, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Pastor, ¿usted por qué predica así? Porque tengo las dos cosas. Estoy siendo sincero, le estoy mostrando la verdad. Y segundo, tengo la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Quién está observando este mensaje? ¿Sabe que usted no es el juez de mi mensaje? El juez de mi mensaje no son ustedes. El juez de mi mensaje es Dios. ¿Sabe delante de quién predico yo los martes, los jueves y los sábados aquí? Delante de Él. Y Él es el que pesa cada palabra que sale de mi corazón y de mi boca. Él es el que sabe por qué le estoy predicando el evangelio. Si lo que quiero es que usted sea salvo
por el evangelio, o si lo que quiero simplemente es tener una gran audiencia y diezmos y ofrendas. Aquí el apóstol Pablo nos habla de la predicación del evangelio como el esparcir un aroma, pero que tiene dos olores. Diga conmigo, diga, dos olores. Uno para los que se pierden y otro para los que se salvan. Notemos que no son dos evangelios. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio, pero que provoca dos manifestaciones: olor de muerte y condenación para los que se pierden, y olor de vida y salvación para los que se salvan. Wow. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿A quienes le olemos mal? Nosotros, los predicadores, a los que rechazan este mensaje. Ahí viene esta vieja otra vez a predicarme ese Jesús. Lo que le voy a contar a continuación es verdad, y la persona está aquí y le pasó a él, no me pasó a mí. Aquí yo tengo un hijo mío que le predicaba a un jovencito de este municipio, y cada vez que lo veía le predicaba a Cristo y lo invitaba a la iglesia. Llegó el momento en que el jovencito se cansó y le dijo y lo amenazó: no me vuelva a invitar ni me vuelva a predicar, porque la próxima vez no respondo. ¿Sabe qué no sabía ese jovencito? Que esa noche se iba a morir. Esa noche lo mataron. Yo no estoy exagerando el testimonio. La persona está aquí y sabe que digo la verdad. Ese jovencito ahora está en el Hades, en una celda con demonios atormentándolo y acordándose de esa persona, acordándose de cuántas veces le predicaron, de cuántas veces le rogaron que se arrepintiese. Usted no puede tergiversar el evangelio, porque lo que está en juego es la salvación o la condenación eterna de una persona. ¿Para quiénes somos nosotros olor de muerte y condenación? Para los que rechazan este mensaje. El hijo mío que le predicaba a este joven se convirtió en un olor de muerte y condenación. ¿Sabe por qué? Porque lo redarguía de sus pecados. Pero para los que se salvan, somos perfume de vida. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que aceptan este mensaje. Y algo más, el apóstol dice que son los predicadores del evangelio los que expiden este olor. Por esta razón, para unos somos amados y para otros odiados. Y yo voy a decirle algo a mis hijos que predican en el Bajo Cauca, que predican en los llanos de Cuibá, que predican en San José, que predican aquí en Yarumal. Usted no se debe sentir mal si usted está haciendo las cosas bien y usted le está predicando la verdad a la gente, de que uno lo acepten y otros lo rechacen. Va a haber gente que a usted no lo va a poder ver. Van a haber personas que cuando lo vean llegar a usted se van a ir de ese lugar. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso significa solo una verdad: que usted les está predicando el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Ay, es que yo me siento mal. Yo me siento mal porque algunos me rechazan. Yo no me siento mal. No. Porque si a mi Señor lo rechazaron, a mí también me van a rechazar. Si usted no predicara así, tendría 500 o 600, sí, 500 o 600 endemoniados junto conmigo, camino al infierno. ¿Usted cree que yo no tomo en serio mis propias predicaciones? Claro que las tomo en serio. Yo sé que hay un cielo y un infierno aguardando por nosotros, y mi intención es que usted y yo vayamos al cielo. Pocos amenes, pero gloria a Dios, vamos bien. Todavía usted no se ha parado y se ha ido. Por esta razón, para unos seremos amados y para otros odiados. Unos nos recibirán y amarán, otros nos rechazarán y odiarán. Una vez más, no hay puntos neutros. ¿Cómo tú pretendes que el mundo sea amigo tuyo si tú amas a Jesús?
y el mundo odia a Jesús. Eso es lo más tonto y ridículo de nosotros los cristianos. Ay, no, yo quiero que todo el mundo me abrace, me bese y me reciban y digan qué bueno que vino el pastor. No se puede. No se puede si yo estoy dispuesto a predicar la verdad. ¿Sabe qué dijo Pablo a Timoteo? Los que quieren vivir piadosamente tendrán persecución. Y lo va a sorprender. Muchas veces la peor persecución para usted, por su piedad y por su amor a Dios y por su servicio a Dios, vendrá de su propia familia. Por eso fue que Jesús en una ocasión, en Mateo 12, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y volteándose a los apóstoles digo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tío, mi pariente. El versículo 17 me pone a temblar. Pues el verdadero juez del predicador es Dios y no los hombres. En la eternidad, cuando yo me presente ante el Señor, todos mis mensajes serán puestos delante de mí y les van a prender fuego, ¡pam! Porque mis mensajes son mis obras. Y si lo que queda es un montón de cenizas, significa que yo nunca prediqué la verdad. Pero si lo que queda de fuego es oro, plata o piedras preciosas, significa que no perdí mi tiempo. ¿Usted sabe cuánta basura se ha predicado en los púlpitos? Sobre todo en épocas de elección, donde los pastores le entregan el púlpito santo, el púlpito que es para predicar el evangelio, se lo entregan a un endemoniado político. Santo. Yo no estoy de acuerdo. No todos son endemoniados. El 99.99999% de los políticos en todo el mundo son endemoniados, porque tienen que rendirse al sistema que esté operando para poder ser populares. Va lo que dice el apóstol. Va lo que dice el apóstol en el 17. Colóquenles el verso 17. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos observa. Predicador de grupo, predicador de iglesia en casa, Dios te observa. Yo no te observo, Dios te observa. Y no solamente te observa, Dios te oye. ¿Qué les estás diciendo a esa gente? ¿Por qué les estás predicando? El evangelio le exige siempre al predicador la sinceridad de predicarlo y exponiendo todo el consejo de Dios. Y voy a llamar a mi tercer testigo, el apóstol Pedro. Ya le di 2 testigos de que el evangelio salva y condena. Ahora va a darle el tercero, el apóstol Pedro. En primera de Pedro capítulo 2, del versículo 4 al 8. Estas son sus palabras. Este es el testimonio del apóstol Pedro. Dice él: acercándonos a él. Ese él se refiere a Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Wow. Los hombres desecharon a Jesús, Dios lo escogió. Verso 5. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas. Usted y yo que creemos en Jesús, ¿cuántas piedras vivas hay esta noche aquí? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí el apóstol Pedro cita una profecía de Isaías 28:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Sabe cómo dice esta escritura en Isaías 28:16? Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable, el que creyere no se apresure. La última frase, no se apresure. En otras versiones, como la Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual dice, podrá vivir tranquilo. ¿Qué significa eso? Que aquel que recibe el evangelio puede estar tranquilo. ¿Y tranquilo con respecto a qué? Tranquilo con respecto a su vida en la tierra y tranquilo sobre todo con respecto a su eternidad. Jesús no te hará pasar vergüenza en el último día. Tú te darás cuenta que haber confiado en Jesús fue el mejor negocio que pudiste haber hecho. Porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, Jesús saldrá en tu defensa y dirá: Padre, él o ella confiaron en mí. Y el Padre dirá: por lo tanto, justo es, aleluya. ¿Sabe cómo dice eso en la Biblia de las Américas o en la Nueva Biblia al día? Dice: no será perturbado. El que confía en Jesús no es perturbado. ¿Sabe cómo dice eso en la Biblia hispanoamericana? No se tambaleará. Jesús es el verdadero fundamento de la fe de un creyente. ¿Y sabe cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Jamás será sacudido. El que creyere en él. Ya conmigo diga: si yo creo en el evangelio, podré vivir tranquilo, no seré perturbado, no me tambalearé y jamás seré sacudido. ¡Ja, ja! ¿Cuántos reciben eso esta noche? Aleluya. Santo, denle un aplauso al Señor. Para vosotros pues, los que creéis. ¿Cuántos creen aquí? Él es precioso. ¿Por qué es precioso? Porque podemos vivir tranquilos, porque no seremos perturbados, porque no nos tambalearemos, porque jamás seremos sacudidos. Diga conmigo, diga: el otro lado. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes espirituales del pueblo de Israel, los líderes espirituales de las diferentes religiones del mundo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el verso 8 es lo que me pone a temblar. Y piedra de tropiezo. Mire que para los que creen, Él es el fundamento que no los deja perturbarse, que los hace vivir tranquilos, que los bendice, que los sana, que los liberta, que los fortalece. Pero para los que no creen, es una piedra de tropiezo, es una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La belleza de nuestro Señor Jesucristo como la piedra fundamental de nuestras vidas piadosas solo se manifiesta para aquellos que lo recibimos como Señor y Salvador. Pero notemos que esta misma piedra que salva a todos los que le reciben y sirve de fundamento para edificar, se convierte en piedra de tropiezo, roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, en el evangelio, a lo cual fueron destinados todos aquellos que no lo reciben. Y yo voy a decir esta noche algo. Dios el Padre destinó que todo el que le rechace a Jesús tropiece. Y usted no lo puede quitar porque eso está ahí en la Biblia. Vea, ahí está. Porque dice: a lo cual también fueron destinados. ¿Quién los destinó? Dios el Padre. Dios el Padre destinó que todo el que reciba a su Hijo sea edificado, sea bendecido, sea sanado, sea libertado. Pero también destinó que todo el que rechaza a Jesús tropiece en la palabra. Pero es que no todo el mundo lo cree. Así que el evangelio divide a la humanidad en dos grupos. Diga conmigo, diga: dos grupos. Ovejas o cabros, salvos o perdidos, justos o condenados, siervos de Cristo o esclavos de Satanás. Y lo que hace la diferencia no tiene nada que ver
ni con la posición social, ni con el color de piel, ni con la educación, ni con la situación económica de las personas. El evangelio siempre exige una respuesta: o lo crees o lo rechazas. Dos ejemplos de esta realidad final para ir al otro punto y terminar. Los dos ladrones, uno creyó y fue salvo, el otro lo rechazó y se condenó. Lo mismo sucedió con el joven rico y Zaqueo. El primero lo rechazó, el segundo lo recibió. Y en esta noche es igual. Unos lo recibirán, otros lo rechazarán. Recibirlo es salvación, rechazarlo es condenación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acabo de terminar mi primer punto de esta noche. Denle un aplauso al Señor. Ahora, para concluir la serie, ¿qué es el evangelio? Llego a mi sexto punto y aquí concluyo. En sexto lugar, el evangelio es un anuncio disponible para todos. Y esto sí que es importante. Pastor, usted siempre dice que cada punto suyo es importante, porque todos los puntos son importantes. El punto anterior es importante porque usted tiene que saber que el evangelio o lo salva o lo condena de acuerdo a lo que usted haga con él. Pero en este punto le voy a demostrar que el evangelio no es un misterio. En cierta ocasión un predicador estaba hablándole a otros de Jesús, y dentro de la multitud alguien le dijo: predicador, predicador, tengo una pregunta para usted. ¿Quién fue la esposa de Caín? Y el predicador lo miró, sonrió y le dijo: no sé. Y el hombre le contestó: si usted no me dice quién fue la esposa de Caín, entonces yo he decidido no creer en su predicación. Y el predicador le respondió y le dijo: escúchame, amigo, entonces le tengo una mala noticia. No nos encontraremos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay muchos misterios en la palabra del Señor, sí. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Pero el evangelio no es un misterio. Wow. Escúchame, a usted y a mí no nos van a juzgar por los misterios de la Biblia. Yo no sé cómo Satanás se hizo Satanás, ni lo entiendo, pero eso no me preocupa. Tampoco sé si hay vida inteligente en otros planetas. Tampoco me preocupa, eso no me quita el sueño. Pero hay algo que sí me quita el sueño: conocer el evangelio y no recibirlo. Hay gente tonta que dice: yo necesito saber los misterios del libro de Enoch. Le digo cuál es el misterio del libro de Enoch. Alguien dijo: ¿y qué es eso? Un libro apócrifo. Y si no sabe qué es apócrifo, ahora vaya en Google y lo consulta. El misterio del libro de Enoch es que unos ángeles especiales de Dios, llamados hijos de Dios, bajaron a la tierra, vieron a las mujeres, se enamoraron de ellas, se acostaron con ellas, les engendraron gigantes y punto, y se acabó. Ahí está. Y esos ángeles los encerraron en prisiones eternas, esperando el juicio del gran día. Y a los hijos de esos ángeles, que fueron los gigantes, Dios los ahogó en el diluvio. Punto. Ese es todo el misterio. A nosotros no nos van a juzgar por lo de Enoch, pero sí nos van a juzgar por el evangelio. Y lo que salva, Dios lo puso al alcance de todos. Diga conmigo, diga: al alcance de todos. En sexto lugar, el evangelio es un anuncio disponible para todos. Dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Finalmente entendamos que este evangelio que salva y condena está y ha sido puesto al alcance de todos. Vuelva a decir eso conmigo, diga: al alcance de todos. Esta noche Dios, a través de este predicador, está colocando el evangelio a tu alcance. Y no es difícil de entender, porque tú lo entiendes. Porque si no lo entendieras, no estarías aquí esta noche.
Nuestro Señor Jesucristo no murió por los pecadores en un sitio lejano, ni su historia está escondida en documentos secretos. Todo ha sido puesto al alcance de la humanidad, porque ese es el deseo de Dios. El evangelio es público. ¿Es qué? Por eso toda esa gente loca que le dice a usted: yo tengo una revelación tan alta que ni la entiendo, no le crea. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 34: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pastor, yo tuve un sueño y no lo sé interpretar. Vente el que se lo dio, que lo interprete. El evangelio es público. El evangelio está al alcance de la gente, y el evangelio es fácil de entender. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un asunto expuesto a todos. De hecho, Dios usó al mismo Pilato para que lo hiciese de esta manera. En el relato de Juan, al referirse a la crucifixión de nuestro Señor, mire lo que se nos cuenta. Juan 19, versículo 16 al 20. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él. Por eso sabemos que había uno a la derecha y otro a la izquierda, porque mire lo que dice: uno a cada lado y Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El famoso INRI. INRI es un acróstico que contiene la primera letra de las 4 palabras que hay ahí. El lugar donde lo crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. ¿Vio que no se hizo en privado? ¿Vio que no hay que descubrir que los rollos que el Vaticano tiene escondidos, todo eso es puro cuento? El evangelio Dios lo colocó al alcance de cada persona, porque el interés de Dios es que lo conozcan. Diga conmigo, diga: Dios está interesado que conozcamos el evangelio. Si usted chateó durante esta predicación, si usted charló, si usted se durmió, si usted no entendió ni pío por estar jodiendo la vida, y perdónenme esa expresión, jodiendo la vida, eso ya no es asunto mío, porque yo creo que hoy fue el Espíritu Santo a través de mí suficientemente claro. Escuche lo que le voy a enseñar ahora. Los 3 idiomas, el hebreo, el latín y el griego, son la representación de los 3 poderes de la humanidad. Pilato no escribió Jesús, rey de los judíos, porque él creyera en Jesús. Él lo escribió como una sátira contra el pueblo de Israel. Pero aún así, Dios usó a Pilato para anunciarle a los 3 poderes de la humanidad que Jesús moría por ellos. El hebreo representa el primer poder, el poder de la religión. El latín representa el segundo poder, el poder de la política, Roma. Y el griego representa el tercer poder, el poder de la filosofía humana. Y en los 3 idiomas, el de la religión, el de la política y el de la filosofía, se anuncia que Jesucristo murió por los pecadores. Aleluya. Santo, ese es el Señor Dios Todopoderoso. El evangelio ha sido y sigue siendo anunciado a todos los hombres sin excepción. Para todos ellos, a pesar de su religión, a pesar de su política o a pesar de su filosofía, hay un solo anuncio: nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por ti. Ese es el evangelio. Pablo lo dice de la siguiente manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Iglesia, a nosotros no nos mandaron a hablar de religión,
ni de filosofía, ni de política. A nosotros nos mandaron a anunciar un hecho y una verdad que sobrepasa toda la religión, que sobrepasa toda la política y que sobrepasa la filosofía. Cristo, nuestro Señor, fue crucificado por ti, aleluya. Ese es el bendito mensaje de la iglesia. No es otro. No es reparar el hogar. ¿Por qué? Porque si usted le entrega su vida a Jesús, le aseguro que Jesús le repara el hogar. Pongamos las cosas donde deben estar. Si Jesús es el fundamento de nuestra familia, Dios se encargará de nuestros hijos, aleluya. Si Jesús es el fundamento de mi economía, Dios se encargará de proveerme, aleluya. Si Jesús es el fundamento de mi cuerpo y está enfermo, Él lo puede sanar, aleluya. Pero tenemos que colocar el fundamento donde debe estar. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura. Y lo que prediqué el jueves, más para los llamados. ¿Sabe usted la gloria que tiene estar aquí esta noche? ¿Sabe usted la gloria que tiene estar escuchando este mensaje, aunque sea por el Facebook esta noche? Dios te llamó. Pero recuerda que muchos son. Dios te llamó. O sea que Dios ya cumplió. Dios ya te trajo, o Dios ya te dio el link para que escucharas el mensaje. Una pregunta: ¿qué vas a hacer tú? Y eso lo dejo para el final. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El evangelio es público porque la intención de Dios es que todos los hombres lo conozcan. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, mis tres testigos. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y escuche lo que sigue en el 14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué es lo que yo le estoy predicando hoy? Estamos cumpliendo una profecía dicha hace 2000 años. Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino en todo él. Y hasta donde yo sé, Yarumal hace parte del mundo. O sea que esa palabra que Jesús dijo en el monte de los olivos, a las afueras de Jerusalén, se está cumpliendo hoy delante de usted. Pero escuche: para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fijémonos bien en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca afirmó que todos lo creerían. Jesús no dijo todos van a creer. No, Jesús dijo todos van a escuchar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que fijarnos. Ni tampoco dijo que salvaría a todos, pero sí afirmó que sería predicado a todos, y entonces vendría el fin. ¿A qué fin se refiere Jesús? A la gran tribulación, al juicio de Israel y el juicio de las naciones. Ese es el fin que dice ahí. No es el fin del mundo. Mis amados, este evangelio está siendo predicado a todas las naciones. Así como los falsos profetas han proliferado, también la predicación del evangelio se está llevando a cabo. Por lo tanto, es tiempo de que usted piense en su eternidad. La señal más diciente de que estamos en tiempo de dolores, al inicio de una gran tribulación, son dos señales: la predicación de este evangelio y la proliferación del aumento del engaño religioso. La gente toma muy superficialmente lo que el Papa Francisco dijo esta semana, y no están viendo que los días de Lot y los días de Noé se les están cumpliendo delante de los ojos. Cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, dijo: vosotros, y le predicó solamente a romanos, sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Hechos 10:37. Estaba predicándoles a romanos, parientes y amigos de Cornelio. Sin embargo, el apóstol aseguró que ellos sabían la noticia del evangelio, porque era algo de conocimiento público. Y si los de la casa de Cornelio sabían, ¿cuánto más 2000 años después sabemos? Cuando el apóstol Pablo hacía su defensa ante el rey Agripa, también exclamó: pues el rey sabe estas cosas. Hechos 26:26. Delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Las palabras del apóstol Pablo son claves: porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Mis amados, si hace 2000 años el evangelio era público, ¿cómo más ahora? Por eso escucha las siguientes palabras. Romanos 10:14-18. Ya estoy llegando al final de mi mensaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Wow. Ya en la época de Pablo eso era diciente. Mas no todos obedecieron al evangelio. No fue que no lo entendieron, fue que no lo obedecieron. Wow. No es que el evangelio sea difícil, es que el evangelio es confrontativo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí se equipara el creer con el obedecer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué es lo que tenemos que obedecer? El arrepentimiento, la fe en Jesús y la rendición a Jesús. Eso es lo que se obedece en el evangelio. Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, y esto es lo que me impactó, pero digo, ¿no han oído? ¿Por qué la gente no obedece el evangelio? No es porque no lo han oído, es porque no quieren. En esta noche, en este lugar, no me diga que usted no oyó. Yo tengo muy buenos pulmones, y aparte tengo micrófono, y hay parlantes por donde quiera en esta iglesia. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Wow. Cada vez que un predicador llega a una casa, sea de esta congregación o de cualquier otra, y predica ese evangelio, esa casa, esa familia, esa comunidad, esa región se hace responsable de oír ese evangelio. Y en el día final, cuando se presenten ante Dios, Dios les va a decir: yo lo envié. ¿Sabe? Porque yo jamás voy a detener a que nadie predique el evangelio. Le voy a instar a que se prepare para predicarlo, que eso es otra cosa. Pero yo nunca lo voy a detener a usted de predicar el evangelio. Líbreme Dios, porque ustedes son las voces de Dios en esta tierra. Nadie dijo amén. Y le voy a decir algo: a usted Dios le va a pedir cuentas de todo el conocimiento y la sabiduría que Él despliega en este altar para usted. No crea que esto se queda aquí. Es su responsabilidad multiplicar este mensaje en la gente que nunca va a venir aquí. Porque hay gente de Yarumal que nunca va a cruzar ese umbral. Hay gente que nunca van a entrar a esta iglesia. Y hay gente que nunca me van a oír a mí, pero lo van a oír a usted. Porque esto no se trata de Gabriel ni de Maranata. Esto se trata de Jesús y del reino de los cielos. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien,
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Wow. Por lo tanto, dice el apóstol en Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora que se predica este evangelio en todo el mundo, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que ya no es responsabilidad de Dios, sino una solemne decisión de todo aquel que oiga, del judío primeramente y también del griego. Termino mi mensaje. ¿Fueron bendecidos? Así pues queda respondida nuestra primera pregunta: ¿qué es el evangelio? Un anuncio concreto de la vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Un anuncio necesario por la condición del pecador, que es una condición de muerte, separación espiritual. ¿Qué es el evangelio? Un anuncio del que no podemos avergonzarnos, porque solo se avergüenzan de él los que no son salvos. ¿Qué más es el evangelio? El poder de Dios para salvarnos, justificándonos, santificándonos y glorificándonos. ¿Qué es el evangelio? Un anuncio que determina la eternidad de las personas. Los que lo creen son salvos, los que lo rechazan serán condenados. ¿Y qué es el evangelio? Un anuncio disponible para todos, al judío primeramente y también al griego. La pregunta final esta noche ya no es qué es el evangelio, sino qué haremos con el evangelio. Hace muchos años yo estaba en un grupo de oración en Medellín con unas personas, abogados, arquitectos, un montón de gente profesional, y alguien me hizo una pregunta. Me dijo: Gabriel, ¿y qué va a hacer Dios con los indígenas y con aquellas personas de esas regiones apartadas donde no hay iglesia y no hay predicadores? Si, como usted dice, me dijo la persona, solamente se salvan los que crean en Jesús. Yo volteé con mucha delicadeza. Ustedes saben que yo soy muy delicado para contestar, y le dije: a mí ellos no me preocupan, a mí me preocupa usted, que lleva años escuchando el evangelio y todavía se sigue revelando el evangelio. ¿Sabe para quién es este mensaje? Para usted que vino. ¿Sabe para quién es este mensaje? Para usted que me está viendo. Y Dios, a través de este predicador, hoy te pregunta, a ti que me estás viendo por ese medio audiovisual, y a usted que está esta noche aquí, ¿qué vas a hacer con este evangelio? Recuerda, solo hay una respuesta: aceptarlo y ser salvo, o rechazarlo y ser condenado. Yo te invito para que lo recibas, para que abras tu corazón a este mensaje como nosotros lo hicimos un día. El apóstol Juan nos dice: nuestro Señor vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él, a todos los que ¿qué? Y lo recibieron. Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que esta noche recíbelo y créelo conmigo, y oremos. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre, amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo me he esforzado, y tú lo sabes, por anunciar lo más claro, bíblico y contundentemente el evangelio. Es mi deseo que cada persona de este lugar no se pierda, sino que tengan vida eterna. Y la única forma, Señor, es recibir y aceptar este evangelio. Oh Señor, ahora yo te pido, Señor, por cada persona que está en este lugar,
Yo te pido, Señor, que le concedas a cada uno de ellos la gracia de la salvación, que ellos puedan creer, aceptar, obedecer y recibir a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas. Toda persona que está en este lugar que sabe que no es salva, no es que yo se lo diga, es que usted lo sabe, porque uno sabe a qué reino pertenece. Que usted no tiene la seguridad de que si en esta noche usted llegara a morir, usted iría al reino de los cielos. Si usted no tiene esa seguridad, yo quiero invitarle, ¿por qué no considera recibir a Jesús? ¿Por qué no considera lo que le he dicho esta noche? Aceptar, obedecer este evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, mi hermano. Tal vez usted lleve años en esta iglesia, pero usted sigue siendo un pecador empedernido. Tal vez usted ya ha hecho oraciones de fe muchas veces, pero usted sabe en lo profundo de su corazón que Jesucristo no es el cimiento de su vida. Yo no te estoy condenando, líbreme el Señor, porque Dios no me mandó a condenarte, Dios me mandó a predicarte. Solamente estoy apelando a tu sinceridad. Cada persona en este lugar sabe en qué condición se encuentra, si es salvo o no es salvo. Y de una misma forma, a las personas que me están viendo por la internet, yo no estoy para condenarte ni para juzgarte. En este momento tus pecados no son lo más importante, es tu respuesta al evangelio. Jesús murió por esos pecados. Jesús se levantó para que fueras justo. Hoy no tienes que colocar los pecados como un obstáculo a tu fe. Lo que tienes es que humillarte ante Jesús y volver tu corazón a Él. Vuélvete a Él de todo corazón. Vuélvete a Jesús. Vuélvete al Padre, vuélvete. Recuerda que el pródigo en la parábola, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay con abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy llamado de ser hijo tuyo. Pero ¿qué fue lo que encontró? No encontró un juicio, no encontró una condenación, encontró a un padre amoroso. Encontró a un padre que lo estaba esperando, que lo estaba guardando. Porque la Biblia dice: no quiero yo la muerte del pecador. Dios no quiere que te mueras. Dios no quiere que te condenes. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Hermanos, amigos, amados, no se vayan de este lugar como entraron. No se vayan de este lugar con un corazón vacío. Por favor, entrégueselo a Jesús esta noche. Lo ruego en el nombre del Señor. Yo me uno al ruego del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Vuelva su corazón a Dios. Nadie tiene que mirar a nadie. Nadie tiene que señalar a nadie. Porque todos, hermanos, todos lo necesitamos. Jesús, tú pagaste el precio en la cruz, te dice por completo, solo fue por mí, solo fue por mí. Jesús, tú lo hiciste por mí. Una vez más, díselo, díselo. Jesús, tú pagaste el precio en la cruz, te diste por completo, solo fue por mí, solo fue por mí. Jesús, tú lo hiciste por mí. Oh Jesús, Jesús.
Padre Celestial, en esta noche nos acercamos a ti en plena certidumbre, sabiendo que entregaste a tu Hijo para que fuéramos salvos. Señor, nos volvemos a ti y a tu Hijo en arrepentimiento, en fe y en rendición, Señor. Señor, por favor, recíbenos, perdonándonos nuestros pecados. Recíbenos, Señor, transformándonos en criaturas nuevas. Recíbenos, Señor. Cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. ¿Por qué no le pides al Señor? Dígale: cambia mi vida. Si tú diste a Jesús por mí, perfecciona tu obra en mi vida. Líbrame de mis pecados, Señor. Sálvame de mis maldades, Señor. No tengo otro camino, no tengo otro Salvador, solamente Jesús. Oh, aleluya. Espíritu Santo, yo he concluido, pero tú empiezas en este momento. Trae al arrepentimiento, a la fe y a la rendición a todos aquellos que han sido destinados por Dios a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, que esta palabra produzca un fruto de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Santo. A todos nuestros hermanos, amigos que estuvieron con nosotros hoy a través de las redes sociales, les amamos, les bendecimos. Deseamos que esta palabra, este mensaje, los lleve a una reflexión profunda y a una sola necesidad: que su vida sea salva por el Evangelio. Les amo, les bendigo, los espero el próximo martes a las 7:30 aquí en el fanpage de la iglesia Maranata Yarumal. Y el lunes, con la ayuda del Señor, este mismo mensaje estará disponible para usted en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. La iglesia da un aplauso al Señor por usted. Aleluya. Feliz noche.